El día de hoy, aquí en Juan capítulo 4, el día de hoy vamos a estudiar del versículo 1 hasta el versículo 30. Y como usted pudo ver, hermano, una frase que yo escuché hace mucho tiempo y que define de manera muy precisa este mensaje es que el corazón del problema, que es una frase que nosotros decimos, es un problema del corazón. El corazón del problema es un problema precisamente el corazón, y eso es muy cierto, hermano. En la historia que vamos a ver el día de hoy, el Señor Jesús habla con una mujer que tenía un problema en el corazón, que tenía un problema en su vida espiritual. Anteriormente en Juan 3, hermano, la persona con la que el Señor Jesús habló era un hombre letrado, con mucho conocimiento, pero a la misma vez ignorante, y hasta pudiéramos decir cerrado de mente. Pero la persona con la que habla ahora Jesús es como un contraste, la mujer samaritana. ¿Por qué razón, hermano? Porque era una mujer ignorante, con una mente carnal, era una mujer cuya naturaleza moral y testimonio dejaba mucho que desear. Esta historia, hermano, nos revela algo: la inagotable disposición de Cristo a recibir a los pecadores, como usted y como yo. Es una verdad de oro la que usted va a escuchar el día de hoy, no porque yo la vaya a predicar, sino porque está aquí en la palabra precisamente. De hecho, hermano, pudiéramos decir nosotros que el Señor Jesús está más interesado en salvar a los pecadores que los pecadores de ser salvados. El Señor Jesús está mucho más interesado de escuchar nuestras oraciones que nosotros de orar. Y así, hermano, con cada cosa de nuestra vida. Porque Él es Dios y Él es quien toma la iniciativa en nuestra vida. Él extiende su mano poderosa, de hecho, a todos aquellos que desean solucionar el problema de su corazón. De hecho, hermano, aquí lo que trata de hacer Jesús con esta mujer, en esta conversación que tiene, Él trata de solucionar el problema que hay en el corazón de esta mujer precisamente. Pero vamos a ver cómo quiere llegar a esto el Señor Jesús. Ve ahí conmigo Juan 4. Vamos a leer del versículo 1 al 14. Dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, algo así como el mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hasta aquí, hermano, vamos a llegar con esta primera sección. Porque lo que Jesús quiere que la mujer samaritana entienda, y Él quiere hacerle entender tres cosas. Primero, entienda cuál es su mayor problema. ¿Cuál es su problema en realidad? Hay algunas cosas que explicar. Bueno, si usted se da cuenta, hermano, es una porción amplia de la Escritura. Quizás, hermano, si profundizáramos más, pudiéramos tener fácilmente, hermano, 3 mensajes acerca de la mujer samaritana. Pero no vamos a hacer eso. Vamos a centrarnos en el deseo del Señor Jesús de, hermano, salvar el alma de esta mujer. Y Jesús, hermano, iba en una travesía
desde Judea en el norte hacia Galilea. Ahora, hermano, algo interesante de usted ver la geografía de Israel es que Israel, si usted ve un mapa, a su lado izquierdo tiene el mar, y a su lado derecho obviamente tiene tierra hacia todos los demás lados. El Señor Jesús, hermano, para ir desde el norte hacia el sur, desde Judea hacia Galilea, tenía un pueblo entre medio por el cual podían pasar los judíos, el cual era Samaria. Pero los judíos hacían una de dos: o iban hacia la costa al mar, o se iban hacia las montañas y cruzaban. Les tomaba casi 3 veces más, hermano, de tiempo pasar por estos lugares hasta llegar a esta otra ciudad. Pero ellos preferían hacerlo con tal de no pasar por Samaria. Los judíos más tradicionales y conservadores incluso iban hasta más lejos, hermano, para evitarlo. ¿Y a qué se debía este odio? Que existía entre judíos, como lo era Jesús, y samaritanos, como lo era esta mujer que estaba ahí conversando con Jesús. Se debe a lo siguiente. Voy a explicarlo en resumidas cuentas. Hubo un momento donde por los hijos de Salomón se dividió el reino de Israel en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se mezcló con otros pueblos luego de ser sitiado por Asiria en el 722 a.C. El pueblo del sur no se mezcló con otros pueblos, a pesar de que fue llevado cautivo a Babilonia y luego regresaron. Ahí cuando se habla del exilio se habla un poquito de eso. Pero lo que pasa es que este pueblo del sur, como permaneció más puro, por decirlo así, su linaje, el reino del norte no tenía eso. Entonces el reino del sur, o los judíos, que luego de su exilio se empezaron a llamar precisamente judíos, ya no se llamaban israelitas para diferenciarse de los del norte, le tenían una aversión a estas personas que se habían mezclado. Tenían la misma ley, pero ellos no decidieron obedecerla tanto como ellos sí. Entonces, a pesar de que ellos podían demostrar su genealogía, de dónde provenían, ellos no. Como que ellos no podían demostrar su ascendencia. Entonces, obviamente, ¿qué hicieron los samaritanos al tener este odio, este menosprecio del reino del sur, ya el reino del norte? Empezaron a hacer sus propios cultos. Ya no iban a Jerusalén porque obviamente eran maltratados por los judíos, eran menospreciados. Y ellos hicieron su propio templo, su propio lugar de adoración en el monte de Gerizim, sus propias fiestas, y obviamente cambiaron sus servicios religiosos. Esto avivó las llamas de la rencilla, obviamente. Tan intenso, hermano, era el aborrecimiento que existía, que había judíos que oraban al Señor que los samaritanos no resucitaran en la resurrección posterior. A ese nivel era el odio que se tenían. No es como cuando usted, hermano, tiene un compañero quizás de trabajo con el que usted no se lleva tan bien. Y usted dice, este compañero me hace aquí como sacar cana y todo, pero igual oro por él, por su salvación. Ni eso, hermano, era lo que existía en este tiempo. Era un odio generalizado. Entonces, esto que estoy contando sobre el contexto general del odio entre judíos y samaritanos, hermano, es lo que se nos menciona en el versículo 9, cuando la mujer le pregunta, oye, tú eres judío, yo soy samaritana, ¿cómo se te ocurre venir a hablarme? Nosotros no tratamos, esto es un problema. Pero también en el contexto específico de esta conversación, era considerado inapropiado que un hombre, especialmente un rabino, le hablara en público a una mujer, y a una mujer extraña y a un samaritana. Pero nuestro Señor Jesús, ¿qué hizo? Dejó a un lado no su ley, no su palabra, sino dejó de lado las rencillas sociales que existían. Dejó de lado, hermano, las costumbres sin sentido que existían en aquel tiempo. Dejó de lado, hermano, todo eso, humillándose a hablar, como lo verían los rabinos regulares, a hablar con una mujer. Y obviamente una mujer de un pueblo contrario, de un pueblo enemigo. Según vemos, fíjese lo que dice en el versículo 4. Dice de Jesús que le era necesario pasar por Samaria. Yo me imagino aquí a los discípulos preguntándose, Jesús, pero ¿cómo vamos a ir por Samaria? Maestro, rabí, reconsidéralo. No, él dijo, me es necesario ir por Samaria. Él era necesario al Señor, no porque tuviese que pasar por ahí, sino porque él tenía un propósito, y ese propósito era tener misericordia de un alma, de una persona.
Cuando el Señor le hace una petición a esta mujer, le dice 3 simples palabras, dice, dame de beber. Es una petición simple, obviamente, para empezar una conversación y hablarle la verdad del agua viva. Cuando el Señor Jesús testificó, raramente usó los mismos conceptos o el mismo plan. No, nosotros a veces cuando queremos evangelizar, ¿qué nos aprendemos? Los versículos de memoria y se los decimos a las personas para que entienda el evangelio. Eso no está mal. Pero el Señor Jesús iba un poquito más allá. Trataba de entender el contexto, la mente, usaba ejemplos alrededor para que se pudiese entender lo que él trataba de decir y llegar profundamente. Bueno, el Señor Jesús, hermano, por ejemplo a Nicodemo, le habló del nuevo nacimiento, pero a esta mujer le habla del agua viva. Está hablando del mismo concepto, está hablando de que en él hay salvación, pero de distintas perspectivas. Jesús quería mostrarle a esta mujer quién era él, lo que él tenía para ofrecerle la salvación y darle a ella y hablarle de cómo podía recibirla. Los samaritanos, a pesar de ser un pueblo mezclado, con otro monte, no iban a adorar a Jerusalén, con otras fiestas, daba igual, estaban igual de ciegos que los judíos. Pero al hablar el Señor Jesús con esta mujer, despierta un poco su interés. Jesús estaba hablando del agua espiritual, del mismo, dice en el versículo 10, si conocieras el don de Dios, dame de beber. Quien te dice esto, tú le pedirías y él te daría agua viva. O sea, está hablando, si tú supieras quién soy yo, sabrías que yo te puedo dar un agua de la cual nunca más vas a tener sed. Pero ¿qué hace la mujer? En vez de preguntarse, mira, ¿a qué te refieres con agua viva? Yo tengo interés de saber. Ella empieza a decir, pero Señor, no tienes ni de dónde sacarla, no tiene esposo. ¿Acaso tú eres mayor que Jacob que nos dio este pozo para tomar agua? Entonces, hermano, aquí usted puede darse cuenta de algo. El Señor Jesús está mostrándole a ella una verdad espiritual del agua viva, de no tener sed jamás. Pero esta mujer confunde los conceptos y lo transforma en una conversación de algo físico, de un pozo, del pozo de Jacob. No empieza a preguntar, no tiene esa mente espiritual. Estaba confundiendo lo material con lo espiritual y esto nos deja una gran lección. Mientras lo que las personas necesitan sigue siendo Jesús y una nueva vida en Él, la gente busca lo material. Y los cristianos buscamos lo material, hermano. Creemos que para tener descanso mental no es necesario ir a Cristo, sino tener un par de buenas vacaciones. Y ahora se vienen las vacaciones, hermano. No me malentienda, yo quiero tener vacaciones, hermano. Pero lo que voy, hermano, es que eso no soluciona el problema que hay en mi corazón, si es que estoy intranquilo por algo. Cristo sí lo soluciona. Hermano, el Señor dice que Él es quien da esfuerzo al cansado. No las bebidas energéticas, no un buen dormir, etc. Ahora, cuando hablamos de esto, hermano, ¿por qué hay que ser tan enfático? Porque el Señor precisamente usó el agua, porque Él sabe lo que el agua significa. Hermano, si usted deja de tomar agua, usted se muere. No está hablando de una comodidad en la vida. No está hablando de algo de lo que podemos prescindir. Está hablando de algo que es completamente necesario para vivir. Algo que si nosotros dejamos de recibirlo, vamos a exhalar nuestro último aliento de vida. Y así también es cuando la gente se aleja de Cristo. Va pronto a exhalar su último aliento de vida. Las personas buscan lo material, pero todo en la tierra será insuficiente. Nuestro espíritu debe anhelar algo más de lo que el tiempo puede dar, pero nada que provenga de la tierra, aunque pueda entregar satisfacción transitoria y momentánea, puede mantenernos realmente satisfechos a excepción de Cristo. Al señalar el agua en el pozo de Jacob, nuestro Señor está diciendo, esta agua es necesaria, pero si tú tomas y tomas, y incluso si tomas harto ahora, quizás en 2-3 horas vuelves a tener sed. Recuerde que era la hora como las 12 de la tarde, el mediodía, cuando el sol está en su punto más alto, cuando da más sed, cuando dan más ganas de ir a comprar agüita donde la vecina Dori, no terminando el servicio. Entonces, hermano, ¿sabe qué sucede? Que Él retorna a el agua del mundo. De alguna forma, las cosas, hermanos, que se acaban, de la que el mundo quiere beber, de la fama, de la riqueza, de los placeres terrenales, cualquier otra cosa debajo del sol. Todo el que bebe esa agua se puede saciar, pero por muy poco tiempo. Y si creemos que lo hemos logrado, nos sentiremos engañados.
y la antigua ansia volverá. Para que usted sepa, hermano, esta ilustración del agua no es algo nuevo que el Señor dice. En Jeremías capítulo 2, el versículo 13, si me puede acompañar a este pasaje, Jeremías capítulo 2, el versículo 13, dice aquí la palabra del Señor: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dice el pueblo: Señor Jesús, no te necesitamos a ti, vamos a hacer nuestras propias cisternas, vamos a guardar nuestra agua, pero era rota, siempre está vacía. Entonces, hermano, el ser humano regularmente quiere llenarse con cosas que no son Cristo Jesús. Y todo aquello que está fuera de Cristo no nos va a poder llenar, no nos va a poder satisfacer, va siempre a tener una necesidad de más. El hombre mujeriego que encuentra ahí su labor siempre va a necesitar más, que encuentra ahí su propósito. La mujer que necesita gastar y gastar para comprarse cosas va a nunca sentirse satisfecha. El hombre que necesita trabajo y títulos para sentirse aceptado cada vez va a necesitar más y van a tener que inventarle posgrados para poder sentirse aceptado. Y así pasa en la vida, hermano. ¿Para qué hablar del dinero? ¿Para qué hablar de la reputación? Son cosas las cuales nosotros un día más temprano que tarde vamos a ver esta ansia y esta sed. Mucha gente en el infierno hoy en día está clamando: tengo sed, como el hombre rico frente a Lázaro. Por eso, hermano, la samaritana había progresado un poco en su entendimiento. El Señor le está hablando no de Jacob, sino de su corazón, del agua viva que puede haber en su corazón. Todavía le quedaba un largo camino. El Señor Jesús nos dice: bueno, ahí te la dejo, mujer samaritana, tú verás qué haces con esta verdad, si quieres el agua vienes, si no, me da igual, yo estoy aquí siempre para resolver tus dudas, allá tú. No, el Señor sigue hablando y quiere explicarle a esta mujer porque quiere salvar el alma de esta mujer del infierno. Miles de personas tienen todas las cosas terrenales que el corazón puede desear y no obstante siguen abatidos e insatisfechos. Por eso, hermano, no hay satisfacción para el corazón en este mundo hasta que usted cree en Cristo. Jesús es el único que puede proporcionar una felicidad sólida, duradera y permanente. La paz que imparte el Señor es una paz de una fuente que no se acaba. Una vez que fluye dentro del alma, fluye hasta la eternidad, hermano. Sus aguas pueden tener estaciones bajas, pueden tener marea pequeña, pero siempre es agua viva. Algo, hermano, que nosotros vamos a ver ahora, en esta etapa inicial en que el Señor Jesús habla con esta mujer del agua viva. Luego en el versículo 15 en adelante, usted va a ver otra cosa que hace el Señor con esta mujer. Fíjese en el versículo 15. Parece que está entendiendo la mujer. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Luego dice: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Hermanos, si usted se da cuenta, lo que el Señor Jesús trata de hacer en este preciso pasaje, en estos versículos que leímos, es hacer que la mujer examine las excusas que estaba poniendo para no recibir agua. El agua viva del Señor Jesús. Porque muchas personas cuando escuchan el Evangelio, cuando escuchan la salvación, dicen como en el versículo 15, Señor, dame salvación, Señor, dame vida, Señor, dame, Señor. Pero el Señor dice: ¿y el arrepentimiento dónde está? Y se cambia la conversación. El Señor Jesús lo que está tratando de hacer es llegar al corazón del problema de esta mujer. El Señor le dice: tu mayor problema es que tú no tienes agua viva. Tú vives y vives tomando agua que no te sacia, o por lo menos no eternamente. Yo te puedo saciar eternamente. Y el Señor va a la fuente que ella está buscando de satisfacción. Y eso es una pareja, un marido.
el Señor le dice que 5 maridos ha tenido y el que ahora está no es su marido. Así, hermano, como esta mujer pueden existir otros casos de personas que buscan y buscan y buscan en cosas, hermano, lo que no obtendrán sino buscando a Cristo. De hecho, en aquellos años era, hermano, por decirlo así, culturalmente incómodo y no, obviamente, recomendable que un hombre hablara con una mujer cuando el marido de esa mujer no estaba presente. Por eso el Señor le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Él está tratando de llegar al corazón. Él está tratando de que ella exprese, por decirlo así, sus palabras. Porque la única manera de preparar el terreno de nuestro corazón para que la semilla llegue, hermano, es ararlo por medio de la convicción. El Señor Jesús trata de confrontar a esta mujer. Si usted se da cuenta, los discípulos habían salido a comer, luego vuelven en la historia que vamos a leer hoy. Pero yo me imagino, hermano, yo quizás puedo estar equivocado, no hay problema, hermano, yo lo admito, pero yo me imagino al Señor Jesús tratando de hablar con esta mujer, tratando de confrontarla, tratando de convencerla, y si los discípulos hubieran estado al lado, me imagino a los discípulos pegándole con los pies o con las manos, diciéndole, pero Jesús, déjala tranquila, ¿cómo se te ocurre seguir hablándole? ¿Para qué la presionas? Si ella ya te dijo lo que era necesario, ¿para qué tú le sigues hablando? De seguro ella ya sabe lo mal que está. ¿Para qué sigue Jesús? ¿Para qué le sigues hablando, Señor Jesús? Déjala tranquila, si ella vino por agua nomás. Así hubiéramos estado muchos, ¿no? Si hubiéramos escuchado a Jesús hablar con esta mujer. Porque ese es el cristianismo hoy en día. Queremos evitar la confrontación. Y si alguien nos confronta, no, sí, estoy bien, yo sé. Porque no queremos la confrontación. No queremos que la gente nos hable a nuestro pecado. No queremos exponer nuestro corazón. A veces se ve que todo está mal en nuestra vida. Alguien a veces con mucho interés nos pregunta y nosotros no hay nada, no hay problema. Está todo bien. Necio, hermano. Cristianos necios. Desaprovechando la voluntad del Señor, que nos cuidemos dentro de la iglesia. Que nos podamos proveer de una familia espiritual. Para perdonarnos, para amarnos, para entendernos y no juzgarnos, Señor. Pero el Señor Jesús está tratando de llegar al corazón de esta mujer de una manera que muchos dirían, oye, el Señor Jesús que es insistente, que es pesado, ¿por qué no deja a la mujer tranquila un rato? De hecho, hermano, ¿sabe cuál es la interlocución más corta que tiene la mujer luego de esto? Cuando dice, no tengo marido. Es lo más corto porque ya no quería hablar. Ya no quería hablar porque la conversación era incómoda, porque cuando se llega a nuestro pecado ya no queremos hablar. Hermano, así lo dice la palabra en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pero ¿qué quiere hacer, hermano? Incluso el cristiano moderno, ocultar su pecado. Ocultar su pecado. Jesús quería despertar su mente, quería despertar sus emociones, quería tocar su conciencia. Y eso exigía que confrontara su pecado. Ella estaba siendo convencida. Ella trataba de desviar la conversación, pero el Señor la traía una y otra vez a su pecado. La traía una y otra vez a su agua con la que ella trataba de saciarse. Imagínense, 5 hombres, hermano, había estado casada ella, y el que aún estaba no era su esposo. O sea, si ella decía, quizás en un grupo de amigas, todos los hombres son iguales, le creían, una cosa así. Pero aquí el problema, hermano, no es precisamente los hombres, que no sabemos cómo eran, porque no es trascendente. Lo que importa es su corazón y lo que ella está tratando de buscar en otra persona. Aquí lo importante es que el Señor trata de llegar a su corazón, de convencerla de su pecado. Pero ¿qué hace la mujer? Lo que la mayoría de las personas hace cuando es confrontado su pecado. Quieren hablar de religiosidad. Fíjese que ella dice, el Señor le dice, 5 maridos has tenido, y el que ahora tiene no es tu marido. Entonces el versículo 19, ella dice, Señor, me parece que tú eres profeta, y aquí podría haber sido una buena oportunidad para que ella se arrodillara y dijese, Señor, muéstrame esa agua viva, por favor, yo estoy buscando satisfacción en hombres, en parejas, porque no me siento llena y me sigo sin sentir llena ni plena porque estoy alejada de Dios. Pero ella, ¿qué es lo que dice en el versículo 20? Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se va a adorar. Hermano, ¿qué importa eso en la conversación que estaban hablando? ¿Qué sentido tiene? Y es que ella, hermano, quiere cambiar la conversación para hablar de religiosidad. Cristo no estaba allí para entrar en una discusión.
sino para despertar su conciencia. La mujer esquivó el golpe de espada y por eso habla del lugar de adoración. Esto condujo, sí, a uno de los más grandes dichos del Señor. Lo vamos a ver luego en el versículo 23 y 24, que aún no leemos. Pero el Señor le dice, mira, ¿sabes qué? El lugar no es tan importante. Porque tú estés en el monte Gerizim o estés en Jerusalén, tu corazón sigue estando mal. A veces, hermano, cuando el Señor confronta nuestro pecado, a veces en la misma palabra, solos, sin una persona de frente, pero a veces con una persona, ¿qué tratamos de hacer nosotros? No, pero yo tengo religión, decía. Yo hago esto, yo hago esto otro. ¿O qué opinas tú? A ver si esto está bien o esto está mal. ¿Qué es lo importante? El Señor dice, mira, quizás se puede conversar eso, pero ahora hay un problema mayor. Tú debes dejar tus excusas. Y en vez de pensar si en el monte Gerizim o en Jerusalén se debe adorar, debes confrontar tu pecado. Debes confrontar lo que hay en tu corazón. Debes confrontar el problema que tienes. El problema de tu propio pecado. Has tratado de llenar un vacío que se llena conmigo con pecado, pecado, pecado y más pecado. Podemos nosotros, al igual que Jesús, reconocer el pecado sin acusar ni condenar. Él está hablando simplemente de su pecado. Aquí yo me imagino también luego de esto a otros, a los mismos discípulos citaban Jesús, ¿para qué la sigues confrontando? ¿Para qué, Señor Jesús? ¿Te van a funar, Jesús? Le dan eso. O sea, le dirían si fuera más moderno, ¿no? Porque no debes estar hostigando. Eso es abuso espiritual, dirían, porque estás confrontando su pecado. Eso dirían mucho hoy en día. Eres abusivo, eres exigente. Pero el Señor Jesús es el que está más preocupado por su corazón. Porque ella no necesita un paracetamol para que se le pase su dolor de cabeza. Ella necesita una cirugía en su corazón. Y no lo va a hacer sino por medio de la convicción, de la confrontación. El Señor lanzó una flecha profunda al hablarle de estas cosas. Y en el versículo 22 dice, mira, sin importar si es el monte Gerizim o Jerusalén, ustedes adoran lo que no saben. Dice, la salvación viene de los judíos. Dice, no que la salvación es de los judíos, porque los judíos solamente eran un medio donde vendría Jesús. Dice, viene de los judíos, donde soy yo quien te estoy hablando. El Mesías no iba a venir del reino del norte, iba a venir del pueblo de Judá, que estaba en el sur, por eso se llamaban judíos. Obviamente la mujer sentía que su enfermedad espiritual estaba siendo descubierta. Llevar a las personas que no reflexionan a este estado debiera ser el principal objeto, hermano, de todo siervo del Evangelio. Hermano, ¿sabe qué tiene que hacer usted a veces cuando quiere evangelizar? Es confrontar el pecado de la persona. ¿Sabe qué tiene usted que hacer, hermano, cuando se preocupa por alguien? Es hablarle a su corazón. Decir, sabes que esto está mal. Y lo que pasa, hermano, regularmente, entre los cristianos incluso, es que hay más una reacción hostil y de ira y de enojo cuando alguien lo hace con mucho amor a veces. Por eso, hermano, un alma jamás valora la medicina del Evangelio hasta que siente su enfermedad. Un hombre jamás ve la belleza de Cristo hasta que ve lo horrendo de su pecado. Y jamás un hombre entiende la dulzura de Jesús hasta que entiende lo amargo que es vivir en su pecado. Por eso, hermano, aquí esta persona, esta mujer samaritana que no entendía quién era Jesús, iba a vivir siempre una vida así amarga. Marido tras marido, hombre tras hombre, sin sentir ella que está llenada, o llena, mejor dicho, del Señor. Siempre con otras cosas, pero cuando hablamos de religión, mira, yo adoro aquí, tú adoras allá, este pozo de Jacob, nuestro padre, un montón de cosas sin trascendencia. Pero ahora llega el versículo 23, donde el Señor aquí, luego de quitar las excusas de esta mujer, quiere dirigirle a que ella cambie su corazón. Primero el Señor quería que entendiera cuál era su problema, que ella tenía un agua muerta que siempre le daba sed, no tenía el agua viva que era Cristo. Luego le hace entender sus excusas religiosas, sus excusas personales. Pero ahora el Señor Jesús la lleva a otra cosa, en el versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo.
En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron a la ciudad y vinieron a él. Ahí terminamos, hermanos, porque luego vamos a ver la siguiente semana otro pasaje, otro enfoque que da el Señor. Pero la mujer samaritana, cuando fue despertada a los temas espirituales, comenzó a preguntar sobre los modos de adoración. Y nuestro Señor dice que la adoración verdadera y aceptable no depende precisamente del lugar en el que se ofrece, sino del estado del corazón. El corazón es lo principal cuando nos acercamos a Dios. En 1 Samuel 16:7 dice que el Señor, más que mirar lo externo, mira el corazón. Por eso, hermano, el más espléndido, pomposo servicio que pudiéramos hacer con cosas grandes, hermano, llamativo, emocional, no es nada si se hace sin un corazón que busque agradar al Señor. Es ofensivo, de hecho. Así lo veíamos, hermano, en el mensaje de la semana pasada, cuando el pueblo llevaba sacrificios. Y el Señor dice, estoy hastiado, me tienen cansado, no quiero más sacrificios. Entonces, sin embargo, la más débil reunión de pocas personas para leer la Biblia, para orar, es más aceptable a los ojos de Dios. Por eso, a pesar de su ignorancia, había una verdad en el corazón de esta mujer. Algo que no sabemos, hermano, es que el versículo 25 que dice la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas, hermano. Algo que nosotros no sabemos de este pasaje es de dónde ella aprendió esto. Porque eso es cierto lo que ella dice. Pero sabe, hermano, quizás no es necesario saber. Pero sí es necesario saber que si ella supo eso, es porque otras personas, o el mismo Señor, por medio de otras personas, mejor dicho, ha sembrado esa semilla en ella. Quizás, hermano, esa semilla en un inicio no se veía como la gran cosa, no produjo un resultado. Pero sí con el tiempo, sembrándose, regándose y creciendo, ahora por obviamente la conversación del Señor Jesús ha llegado a germinar. Entonces, hermano, ¿qué es el llamado? Siga sembrando semillas en el corazón de su familia, de sus amigos, de sus compañeros de trabajo y todo, porque el Señor a su tiempo va a dar su fruto. Siga regando, siga haciéndolo, hermano. Ella sabía que vendría un Mesías llamado el Cristo, que le diría todas estas cosas. Ella quizás está pensando que este profeta que le dice antes puede ser el Mesías. Y el Señor Jesús responde, yo soy. Porque cuando la gente, hermano, empieza ya a sentir esa convicción del Espíritu y busca a Cristo, nunca se encuentra una puerta cerrada. Cuando la gente dice, Señor, ¿será esto lo que estoy buscando? ¿Será lo que necesita mi corazón, poner mi fe en ti? El Señor dice, sí, yo soy, ven a mí. Y el Señor dice, yo soy. Tú lo que dices, yo soy el que está hablando contigo. Algo interesante que vemos, hermano, es que ella dice en el versículo, bueno, llegan los discípulos en el 27, se maravillan de que hablaba con una mujer, pero en el 28 dice que la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y se fue a hablarles a otros de lo que había encontrado. Y eso da un gran testimonio, porque luego de eso, hermano, otras personas vienen a hablar con Jesús, otras personas escuchan a Jesús y otras personas creen en Jesús. Esta mujer no vino a la fe de inmediato, pero Jesús fue paciente con ella. Y es un ejemplo porque nosotros también debemos ser pacientes. Saber, hermano, que quizás esta mujer era la candidata menos probable para poner su fe en Cristo, pero aún así lo hizo, porque fue paciente y ella casi gana una ciudad entera. ¿Sabe, hermano? En el versículo 28, cuando dice que la mujer dejó su cántaro, yo me la imagino así, ella estaba en el pozo alrededor, estaba Jesús allá con su cántaro tratando de llenarlo de agua, y de repente ella escuchando esta conversación del agua viva, del agua que le va a traer, hermano, satisfacción, del agua que va a traer salvación a su vida, que va a traer llenura, que va a traer plenitud, y de repente ella escucha y sabe que Jesús es esa agua viva, y mira el cántaro con agua y dice, he encontrado lo que más necesito, y dejó el agua. Y se fue. Porque, hermano, así cuando una persona encuentra a Cristo, incluso las cosas necesarias, pudiéramos decir, no son tan importantes. Por eso el Señor Jesús dice que no del pan vivirá el hombre, sino de toda boca que sale de Dios, de la palabra de Dios, o de toda palabra que sale de la boca de Dios, lo dije al revés. Pero, hermano, ¿qué hacemos nosotros? Preferimos tomar desayuno a leer la palabra en la mañana, ¿o no? Preferimos dormir a orar, porque estamos muy cansados y el Señor ve nuestro cansancio, decimos nosotros.
Preferimos, hermano, un montón de cosas antes que el agua viva que el Señor puede darnos. Y eso es una muestra de que nuestra mente no es celestial, sino es terrenal, hermano. Deberíamos desear con todo nuestro corazón encontrarnos cada día con Cristo. Encontrarnos cada día con Él. Hermano, tener esa comunión con Él, esa oración de decir, ahí voy a estar para servir, para ayudar, para evangelizar, para compartir la palabra, para servir a otros, y no con una actitud orgullosa, sino humilde. La mujer creyó y lo único que hizo fue dejar su cántaro, decir, esta agua no me sirve, me va a dar sed, y salió a hablarle a otros del agua viva. Eso es lo que hizo la mujer y eso es lo que deberíamos hacer todos los creyentes. Obviamente, hermano, usted ya es un hijo de Dios, pero esta mujer está enfrentándose a la salvación. Pero, hermano, también es necesario para que nosotros entendamos cuál debe ser la actitud de un verdadero creyente. A veces, hermanos, imaginemos lo siguiente, que todos nosotros teníamos una enfermedad, la misma. Quizás pudiera ser una enfermedad como diabetes. Que la diabetes, hermano, es una enfermedad que requiere un tratamiento semanal, diario. La verdad no estoy tan informado, pero es un tratamiento continuo. Imaginemos que de un día para otro todos nosotros, hermanos, hemos sido curados de esa diabetes. Pero nos empezamos a descuidar, empezamos a comer más del azúcar necesario y empezamos a comer. De repente llega otra persona con diabetes y decimos, mira, ese era nuestro estado antes, no podemos descuidarnos. Y eso es precisamente lo que puede hacer esta historia. Decir, claro, yo soy un hijo de Dios, pero al ver el estado de la mujer samaritana, y ahí es donde pudiera haber estado, ahí mira cómo ella cuida su salvación, mira cómo ella evangeliza, mira cómo ella hace esto, debería también animarnos a nosotros. Decir, así debería compartir yo la palabra, dejar lo que es necesario por hablarle a las otras personas de Cristo. Y eso es lo que deberíamos hacer, hermano, pero estamos tan enfocados en nuestra propia vida, tan enfocados en lo material que no encontramos tiempo para nada. No encontramos tiempo para leer la Biblia, no encontramos tiempo para orar, no encontramos tiempo para evangelizar. A veces no encontramos tiempo para venir a la iglesia, no encontramos tiempo para servir, no encontramos tiempo para estudiar la Escritura y no encontramos tiempo para nada. ¿Por qué, hermano? Porque nuestro tiempo, nuestro corazón ya lo tiene otra cosa. Aguas que cada día nos siguen teniendo con más y más sed. Pero vaya, hermano, usted al agua viva y se va a encontrar, hermano, un lugar donde nunca más tendrá sed. El trato que da el Señor Jesús a los pecadores es una de las características específicas del Evangelio. No importa cuál haya sido la vida anterior de un hombre, en Cristo hay esperanza y remedio para él. Todos son invitados a tomar del agua viva. Si tan solo estuviéramos dispuestos a escuchar esa voz de Dios. Cristo está dispuesto a recibirle como un amigo, concederle gracia y la misericordia necesaria. ¿Sabe, hermano? Incluso, interesantemente, no importa algunas dudas externas que pudiéramos tener. Quizás la pregunta que la mujer tenía sobre el monte Gerizim y el monte Jerusalén y el templo, quizás, hermano, era una pregunta sincera, pero no venía al caso. Pero a veces incluso en nuestras dudas o en las cosas que no logramos saber, hay cosas que son más importantes. Y eso es, hermano, tener un encuentro con Cristo. Cuando usted se da cuenta, hermano, que lo que necesita es Cristo, va a empezar a entender cómo se solucionan las distintas cosas en su vida. Quizás, hermano, usted puede tener problemas de ánimo, está desanimado. Bueno, vaya a Cristo y va a darse cuenta de cómo el Señor lo soluciona. Quizás, hermano, hermana, hay problemas en su matrimonio. Vaya ante Cristo y vea cómo Él los soluciona, porque Él sí los puede solucionar. Quizás, hermano, hay problemas en su trabajo, hermana, hay problemas en su trabajo. Tiene un compañero difícil, un jefe difícil, pero vaya a Cristo y va a encontrar la solución al problema. Y aunque no lo creemos, hermano, es así. Porque cuando usted más, hermano, se llena la mente de problemas y se aleja de Cristo, que es lo que no deberíamos hacer, cuando se acerca a Él, hermano, todo de alguna forma empieza a encaminarse, empieza a recordar sus principios, empieza a recordar lo que ha hecho. A veces nuestra vida carece de propósito. Vaya a Cristo y lo va a encontrar. A veces nuestra vida carece de llamado, dirían algunos. Bueno, vaya a Cristo y lo va a encontrar. Quizás, hermano, usted dice, yo quiero servir en la iglesia. Bueno, vaya a Cristo y va a encontrar más de una, dos o tres cosas que hacer, hermano. Pero si no va a Cristo, hermano, no va a encontrar la respuesta en otro lado. Va a seguir buscando agua y va a decir, no, mira, este pozo es mejor, no, mira, aquí es más rica esta agua, pero siempre va a tener la misma sed. Si va a Cristo, va a ser saciado por completo. Por eso, hermano, ve aquí algo que no debemos olvidar, que Cristo es el agua viva. ¿Está usted, hermano,
bebiendo esa agua viva que el Señor promete dar, esa salvación, la disfruta, la goza, agradece, sirve a ese Dios que tanto ha hecho por usted? O también, hermano, cuando usted evangeliza, lo hace como el Señor, Jesús iniciando la conversación, llevando el tema de la salvación, de la vida eterna. Cuando la mujer expresó deseo de recibir lo que Jesús ofrecía, él fue incluso más confrontacional. Aunque ella intentó evitar el pecado formulando preguntas que no venían al caso, Jesús simplemente dirigió a quién era Dios, quién era Él y quién era esta persona. No es muy diferente de lo que nosotros debemos hacer hoy día, porque los cristianos a veces queremos vivir como la mujer samaritana. Mira tu pecado, decimos. Bueno, pero aquí ¿dónde adoramos? O bueno, pero este es el pozo de Jacob. Bueno, pero es que mi vida es así, mi vida es asá, yo soy así, yo soy asá. Hay muchas aguas, hermano, que no representan realmente lo que Cristo viene a darnos. Hermano, ¿cuánto de Jesús ha estado buscando en su vida? Este año, que han pasado algunos días nomás, es una buena pregunta. ¿Cuánto de Jesús ha encontrado realmente? Así que vamos a tomar un tiempo para orar y estaremos terminando este mensaje. Señor.